Gente linda, muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos, ya estamos aquí en las Guarmis. Recuerde 3240-040, 3240-050, nuestro número de contacto. Y bueno, contarles, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que desde las 6 de este martes 28 de enero se cierran 8 vías del centro de Quito debido a la movilización anunciada por la comunidad venezolana. Se trata de las calles Avenida Patria y 6 de diciembre, Maldonado y Sena, Guayaquil y Caldas, Tarqui 12 de octubre, calle Manuel Arrea y Avenida Pérez Guerrero, 18 de septiembre y Pérez Guerrero, Avenida 18 de septiembre y Versalles, San Gregorio y Avenida 10 de agosto. La AMT pidió a la ciudadanía tomar vías alternas como La Patria, Mariscal Sucre, Simón Bolívar y Avenida Universitaria, ¿no? Según algunas organizaciones de migrantes venezolanos en Ecuador, se esperaría que se movilicen entre 3.000 y 3.500 ciudadanos de ese país para mostrar su apoyo al político Edmundo González. Para ello, el gobierno del presidente Daniel Noboa dispuso que se abre el paso de las calles Chile y Guayaquil y la García Moreno y Sucre. Sin embargo, para que la comunidad venezolana logre pasar hasta la Plaza de la Independencia, deberán someterse a detectores de metal y otros filtros de seguridad controlados por las Fuerzas Armadas. Bueno, eso nada más para contarles, para que estén alerta, porque seguramente habrá caos vehicular el día de hoy en algunas calles debido a estos cierres que se generan por esta movilización de la comunidad venezolana. 9 de la mañana con 17 minutos, gracias a todos quienes están conectados en esta mañana. Veamos acá quién nos saluda. Eduardo nos dice saludos, Sofi, y hasta luego con todos de Ecuador. Bueno, me imagino que tiene pues alguna actividad, porque aquí ninguna mala cara ha visto. Quédese nomás acá con las Guarmis. También Víctor Constante nos dice, bueno, ahí se abren las calles sin problema en el centro histórico, porque recuerden cuántas veces nos han cerrado, nos han puesto vallado completo para que sea inaccesible el centro histórico cuando hay alguna protesta, alguna inconformidad de colectivos ecuatorianos, personas que protestan por familiares desaparecidos, los temas de las mujeres. Recordar nada más el 25 de noviembre cómo nos cerraron el centro histórico, nos impidieron a las mujeres colectivos, transfeministas, pues llegar hasta el centro histórico y poder también, como siempre, desarrollar esta movilización que siempre ha sido muy pacífica cuando están involucradas las mujeres en la exigencia de que no haya violencia. Gracias, Víctor, es importantísimo esa observación también el día de hoy. Pilar Padilla también nos saluda, Gioconda López, que pues también está con nosotros, Juan David, Mario Valverde, Clara Angélica, Alicia Simbaña, María Chuquilla, también dice saludos Sofía, y Juan García, un lindo día para las Guarmis de Pichincha. 9 con 18 minutos. Vamos a continuar con nuestro programa. Recuerden que pueden escribirnos. Tenemos además una encuesta planteada en Radio Pichincha Multimedia, donde ustedes también pueden suscribirse a nuestro canal. La encuesta dice así: en la actualidad, sus ingresos económicos le permiten cubrir con todos los gastos planificados. Tenemos 4.182 votos al momento y sí nos dice el 8%, mientras que no nos dice el 92%. Más adelante revisamos cifras económicas y la situación y la realidad de las familias ecuatorianas. Pero ahora pues vamos a revisar otro tema. La lucha por los derechos de los animales en Ecuador atraviesa un momento pues crítico de debate. Han pasado más de 2 años desde que la Corte Constitucional reconoció a los animales como sujetos de derecho mediante una sentencia. Sin embargo, pues el informe para segundo debate presentado por la Comisión de Biodiversidad, renombrado como Ley Loda, se aleja por completo del mandato de la Corte y amenaza con convertirse en un retroceso alarmante para la protección animal en el país, según los colectivos animalistas del Ecuador. Hoy nos acompaña Cristina Alarcón, vocera del PAE y del colectivo LOA, quien precisamente pues nos hablará sobre estas implicaciones de este polémico proyecto y el pedido de las organizaciones de que esta ley sea archivada. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por ayudarnos también a comprender su visión sobre lo que está en juego. ¿Qué significa esta propuesta para los derechos de los animales en Ecuador? Cristina, bienvenida, gracias. Muchas gracias, buenos días, agradeciendo siempre los espacios que nos permitan contar a la ciudadanía, que los ecuatorianos y ecuatorianas sepan qué es lo que está ocurriendo con las leyes específicas. Nosotros pues trabajamos en la protección de los animales. Justamente como mencionaste, en el año 2022 la Corte Constitucional hizo realmente un hito histórico
y no solo a nivel país, sino a nivel mundial, regional, nombrando a los animales como sujetos de derecho. Realmente esta es una declaratoria que no se ha hecho en ningún país del mundo. Somos el primer país en declarar que los animales no únicamente son seres sintientes, sino que además son sujetos de derecho. Entregamos el documento inicial, que era la Ley LOA, que le entregó la Defensoría del Pueblo, pero que muchos colectivos animalistas pues formamos parte de su construcción, y que le entregamos a la Asamblea Nacional con muchas expectativas, con mucha esperanza de que realmente sea una ley que proteja a los animales. Lastimosamente, esto no sucedió. Durante el debate para el primer documento que entregó la Asamblea, nosotros sí estuvimos participando activamente, yendo a la Comisión de Biodiversidad, entregando muchísimos aportes científicos, un montón de aportes incluso de organizaciones del exterior, para que esta ley pues efectivamente pueda cumplir con el mandato de la Corte y que además brinde una verdadera protección a los animales. Realmente no recibimos la Comisión de Biodiversidad, pues no acogió nuestras observaciones. Realmente vimos que la Asamblea no tomaba en cuenta lo que nosotros hablábamos, más bien acogía a otros grupos, y pues para ya la entrega del informe segundo debate, la Ley LOA básicamente ya no existía. Era completamente otro documento. ¿A qué otros sectores se recibió? Recibían a sectores de la industria principalmente, ganaderos, avícolas, galleros, taurinos, incluso a la Cámara de Comercio, por ejemplo. Había muchos aspectos que sí estábamos de acuerdo con ellos. Por ejemplo, la industria camaronera eran bastante abiertos a recibir y a estar de acuerdo con las normas de bienestar que se proponían, que son normas internacionales, que ellos mismos decían, nosotros cumplimos con eso porque enviamos nuestro producto a Europa, entonces tenemos que cumplir con parámetros de bienestar animal. Pero otros grupos pues manifestaban que simplemente esto no se podía, y retrocedieron un montón en el tema de derechos de los animales. ¿En qué aspectos específicamente podrías puntualizarnos, Cristina, por favor? ¿Cuáles serían los mayores retrocesos en la protección de los derechos de los animales en Ecuador? Claro, la Corte Constitucional ya da una base y dice que, por ejemplo, los animales tienen derechos dentro de los derechos de la naturaleza, es decir, como parte de un ecosistema, como parte, por ejemplo, la mona estrellita era un mono chorongo. Entonces, es decir, que existe esta protección hacia general la población de monos chorongos, pero también manifestaron que existe la protección del animal individual, por ejemplo, de la mona estrellita. Esto ya la Asamblea no lo toma en cuenta. Ellos eliminan por completo el hecho de que el animal tenga derechos intrínsecos, de derechos particulares, individuales. Ellos retiran este tema y dejan solo un tema muy general. Incluso manifiestan en uno de sus artículos que los animales no son sujetos de derecho, en una redacción bastante confusa en la que dejaría un poco en duda y estarían yendo en contra completamente de lo que dijo la Corte Constitucional, que dijo que los animales son sujetos de derecho. En el tema de principios, para nosotros el más básico era justamente el de la sintiencia. Es decir que los animales sienten, que es un hecho que todos los que convivamos con animales sabemos que los animales tienen la capacidad de sentir. Este principio también fue eliminado. Entonces, es decir, desde las bases de la ley ya existe una vulneración hacia los animales. Y luego, claro, específicamente empiezan a hacer una vulneración terrible a cada grupo de animal. ¿Y qué implicaciones prácticas tiene en el trato hacia los animales o tendría en adelante si se aprueba esta ley? Nosotros como grupos de protección que ya vivimos el día a día y que vemos los obstáculos que hay al momento de querer presentar denuncias, de querer que realmente los gatos puedan operar de mejor manera, incluso cuando asistimos a temas penales, sabemos los nudos que hay y queríamos que entonces la LOA nos ayude a que estos nudos críticos más bien se desaten, ¿no? Por ejemplo, queríamos que la ley LOA abarque realmente ahí, en ese texto, todo lo que se refiere a los derechos de los animales, prohibiciones y obligaciones, porque actualmente pues están un poco regados en algunos códigos, a veces no se sabe cuál puedes acudir, cuál realmente es la institución que está encargada, y esto lo queríamos evitar, ¿no? Y además queríamos que la ley LOA tenga unos parámetros y unas prohibiciones y obligaciones básicas que ya tenían que entrar en vigencia y que los GATS simplemente tenían que cumplir. Porque lo que vemos por el momento es que algunos gobiernos autónomos descentralizados tienen normativa de bienestar animal,
pero otros no lo tienen. Entonces, por ejemplo, uno del básico era justamente que exista también la posibilidad de que el gobierno de voto descentralizado pueda multar la zoofilia o generar control sobre la zoofilia. Porque si bien está en el Código Orgánico Penal, este es de acción privada, es decir, que las organizaciones somos las que tenemos que presentar ante el juez una querella, con pruebas, pagar abogado, es decir, por el momento, desde que entró la zoofilia en el Código Penal, no ha habido ninguna persona sancionada, porque es bastante difícil hacerlo. Esto también queríamos que cambie, es decir, que se vuelva de acción pública, que la Fiscalía actúe. Esto también retiró la Asamblea. Entonces, al haber retirado estos dos mecanismos que podían hacer que sea más fácil, primero, que sancionen los GATS, y segundo, que Fiscalía actúe, la Asamblea lo retiró. Entonces, es un tema muy grave. Es importante pues entender estas visiones, ¿no? Del otro lado, estos grupos que tú dices pues han tenido mayor influencia, sectores pues ganaderos y demás, dicen y les parece como que es una exageración esta ley, que prohibiría, por ejemplo, que se realice la comercialización de lo que tiene que ver con ya directamente con la alimentación, por ejemplo, que no estarían permitidos de funcionar los lugares donde se faena el ganado, por ejemplo. Cuéntanos qué implicancias tendría en ese tema. Claro, sí, esto fue realmente una distorsión de lo que decía el texto. Nosotros lo que sí buscábamos son parámetros de bienestar animal, parámetros también sanitarios al momento de faenar los animales, ¿no? Son animales que además luego van a ser consumidos por el ser humano, entonces deberían ser animales que sea prioridad el bienestar animal y que sea prioridad cómo son faenados. Hemos visto que realmente la forma en la que se les trata a estos animales, no porque sean destinados a un consumo, significa que yo los puedo maltratar. Entonces, es decir, que tengan mejor tema de faenar, está permitido el faenamiento, simplemente se prohibían, por ejemplo, prácticas extremadamente crueles como el ahogamiento de los animales, la trituración de los animales, porque son prácticas que se realizan. Estas son las formas en las que nosotros queríamos prohibir, pero no el faenamiento que cumpla con los parámetros sanitarios, fitosanitarios de bienestar animal que se realizan en los centros autorizados. Y actualmente es así como tú nos estás mencionando, la mayoría de carnes que se consumen en el país provienen de ese tipo de faenamiento con extrema crueldad. Realmente existe muy poca información de cómo realmente se realiza el faenamiento. Es un tema que también queríamos que sea un tema que se regule de mejor manera, porque no hemos visto que la autoridad tenga ni siquiera datos exactos de cuáles son los lugares de faenamiento autorizados, cuáles son los lugares de faenamiento clandestinos, porque muchos lugares son clandestinos donde faenan a los animales, y que realmente existan visitas a los camales, por ejemplo, porque sabemos que muchos de los camales no cumplen con estos parámetros. Cristina, en cuanto a las prácticas también crueles que ustedes mencionan, como el uso de collares punitivos, la experimentación con animales en colegios y para cosméticos, ahí, ¿cómo estaría quedando la normativa si es que no se archiva? Sí, nosotros habíamos puesto en la ley LOA, obviamente el tema de animales de experimentación, hay que regularlo, no estamos prohibiendo, la prohibición es únicamente para la experimentación cosmética, que es una prohibición que el Ecuador ya la tenía dentro del Código del Ambiente. Nos preocupa mucho que, como se está redactando, pues este artículo desaparezca de nuestra normativa y que entonces nuevamente permitamos la experimentación cosmética. También el tema de la vivisección y disección en los planteles educativos. Realmente es completamente innecesario que un plantel educativo de niños, adolescentes, se realice este tipo de actividades extremadamente crueles que en un pasado se hacían, que se llevaban animales para hacerles una disección y bisección en animales vivos. Entonces nosotros realmente creemos que ya hemos pasado este tema de educación y que existen muchísimos otros métodos. Si un profesor de biología desea mostrar cómo es un animal por dentro, pues hay libros, hay videos, pero es una práctica extremadamente cruel llevar un animal, y además estamos haciendo que los niños se desensibilicen al hacer este tipo de actividades. Entonces, esto ya estaba prohibido, ya está, algunos gobiernos anteriorizados también ya lo tenían en sus ordenanzas, pero al retirar de esta ley, pues nos preocupa que retrocedamos y nuevamente se permita en los planteles educativos esta práctica.
También hablan ustedes de que esta normativa permitiría la continuación de peleas de gallos, corridas de toros, prácticas que fueron prohibidas en la mayoría de ciudades del país por consulta popular. ¿Qué mensaje precisamente enviaría esto a las comunidades que votaron en contra de estas actividades? Ese es un artículo que realmente se lo metió no sabemos a qué momento, porque no estuvo en ningún momento de las discusiones de este artículo, y cuando leímos el oficial que estaba dentro de la página web de la Asamblea Nacional para segundo debate, había un artículo que trataba sobre los animales en entretenimiento, los animales como tradición. Y ellos mencionan tácitamente las corridas de toros y las peleas de gallos como una tradición cultural que no puede ser prohibida por ser una tradición cultural. Cuando nosotros en otras mesas de trabajo con secretarías, por ejemplo, de cultura, nos han mencionado que ninguna de estas dos prácticas puede ser manifestada como cultura, uno, porque justamente vulnera derechos, y al ser una actividad que vulnera derechos ya no se la puede nombrar como cultura. Y claro, en este texto no menciona en ninguna parte, como se mencionaba, por ejemplo, en el Código Orgánico de Ambiente, que daba la excepción a los cantones donde haya la consulta popular. En este articulado de ellos, en el artículo como tal, no se encuentra ningún tema diciendo la prohibición que ya existió por consulta popular, que evidentemente va por encima de este código, es decir, no se podría generar ese retroceso, estarían entrando en un tema inconstitucional. Y no solo eso, no, sino que son prácticas que realmente debemos ya empezar a dejarlas atrás. Sabemos que las corridas de toros, las peleas de gallos son un maltrato extremo hacia los animales. Otros puntos, Cristina, ¿qué dice esta ley sobre la sociedad civil en la protección animal? Ese es un tema también muy preocupante, ¿no? Nosotros cuando construimos la primera ley queríamos que se cree un comité en el que realmente la sociedad civil pueda ser parte principal sobre el realmente ver, cerciorar que realmente se cumpla lo que dice el código de veedurías, etcétera. Y además, históricamente, quien se ha hecho cargo de los animales ha sido las organizaciones de protección. Son quienes la mayormente rescatan los animales en situación de calle, quienes hacíamos las veedurías en las corridas de toros, que realmente nos hacíamos cargo y eliminaron por completo la participación de la sociedad civil como mecanismos de participación ciudadana, veedurías, e incluso le eliminan a la Defensoría del Pueblo. ¿Y quién se hace cargo entonces? Ahorita dejan básicamente a cargo a los ministerios como el Ministerio de Agricultura. Entonces realmente eliminaron por completo a las entidades que además son las encargadas de velar por los derechos, ¿no? En general. Entonces, es realmente preocupante. Bueno, ¿qué va a pasar si no se archiva? ¿Cuál es, digamos, el estado en el que se encuentra esta ley? ¿Cuándo sería tratada en la Asamblea? Bueno, ahorita ya está para que realmente el presidente o presidenta de la Asamblea encargado haga paso hacia el Pleno de la Asamblea y traten la ley. No creemos que tal vez en este momento lo pasen, sino que tal vez esperen a que entre la nueva asamblea y dar paso. Nosotros sí, nuestro pedido es solicitar a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional que archiven esta ley y que empecemos realmente con una ley que cumpla el mandato de la Corte Constitucional, porque si no, pues los otros mecanismos serían accionar justamente los mecanismos de que esta ley es inconstitucional y que por ende pues no puede ser aprobada. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera tu mensaje también a la ciudadanía y autoridades pues respecto al debate de esta ley y al futuro de los derechos de los animales también en el país. Claro, yo quisiera decir a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que me escuchan que nos sintamos orgullosos que somos un país muy pequeño, pero a pesar de eso, somos el país que más se ha caracterizado por defender los derechos. Primero poniendo los derechos de la naturaleza y ahora poniendo los derechos de los animales. Defendamos a estos animales que no pueden defenderse por sí mismos. Nosotros no les decimos los sin voz, porque creemos que sí tienen voz, solo que nosotros no los escuchamos. Aprendamos realmente a escucharlos, a respetarlos, a defenderlos. Y únanse a nuestra campaña. Estamos como Colectivo LO en las redes sociales, vamos subiendo ahí nuestras actualizaciones y ayúdennos a defender a los animales.
Muchísimas gracias, Cristina Alarcón, vocera del PAI, del colectivo LOA, nos hablaba sobre esta ley orgánica animal, la LODA, que pues está ahora mismo en la Asamblea Nacional. Ya hemos conversado pues de la visión de los colectivos de protección animal en el país. 9:35, hacemos una cortísima pausa y regresamos con mucho más. Estamos de regreso, 9:38 a.m. Amanda nos saluda, muchísimas gracias, querida Amanda, pendiente del tema de la ley de protección animal, bueno, la ley orgánica animal. Juan García también, bueno, hace esa reflexión, nos alimentamos con las carnes de aterrorizados animales maltratados, pues sí, es la realidad actual de nuestro país y bueno, yo no soy vegetariana, hay quienes sí lo son por diferentes decisiones, unas que tienen que ver con la salud, otras que tienen que ver definitivamente con el amor hacia los animales, con la protección hacia los animales, pero es una reflexión importantísima que pues deberíamos hacerla como ciudadanos y ciudadanas. María Chuquilla también dice, si permiten corridas de toros y peleas de gallos es de extrema crueldad, debería prohibirse. Y José también pues nos saluda, José Andrade, un abrazo. Gaby Cruz está ya con nosotros en esta mañana. Mi Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día amigos y amigas de las Warmis, y estamos aquí siempre acompañándolos desde la señal de Radio Pichincha. Y pues para contarles qué pasa en el país, ayer también estuvimos con varias coberturas, varios temas que los estábamos tocando y siguiendo. Uno de ellos pues que en los bajos de la Corte Constitucional colectivos se reunieron para exigir respeto a las infancias trans en relación con el caso Amada, sobre el cual se espera un pronunciamiento. Además demandan que los grupos antiderechos lean la sentencia de un caso previo sobre una niña trans de Santa Elena y eviten generar estas campañas de odio. Pero tenemos más información sobre este tema con nuestra compañera Evelyn Caiza. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Qué gusto saludarles. Lo que se registra en los bajos de la Corte Constitucional son decenas de personas y colectivos feministas y de la sociedad civil quienes vienen a solicitar justicia y celeridad en el caso de Amada. Ellos rechazan también los diversos pronunciamientos que se han dado principalmente en redes sociales, donde grupos principalmente antiderechos aseguran que la Corte habría dado paso a cambios de sexo y a terapias hormonales, pero no es así. Ellos recalcan que estas personas ni siquiera han leído la sentencia que dicta o que reconoce que existen niños y niñas y adolescentes que no se identifican con su sexo biológico y por ende la Corte envía a establecer un protocolo para evitar la discriminación. Vamos nosotros a ampliar los detalles y la información con los asistentes que se encuentran esta mañana aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ustedes están acá vigilantes ante la Corte Constitucional, pero sobre todo exigiendo celeridad para que el caso de Amada no continúe posponiéndose. Así es, estamos aquí vigilando, exigiendo que se cumplan los derechos de Amada, porque ya está esperando muchísimos años la sentencia y todavía no se le ha dado una solución y queremos la solución inmediata. Estamos a favor de los derechos de las infancias, eso es lo que queremos. Lo que queremos es que en las niñas haya una transición social, eso es lo que pedimos y que se cumplan los derechos porque es derechos para todos, son derechos humanos. Eso es lo que exigimos. Y precisamente ustedes nos comentaban previo a esta entrevista que están un poco incómodos, ¿no? Por estas posturas que están enviando principalmente en redes grupos presuntamente antiderechos que dicen que por poco ya a los niños se los quiere hormonizar, se los quiere cambiar de sexo. Así es una total desinformación, no hay una educación al respecto, que sí se debería tomar en conciencia de poder enseñar a la gente qué realmente es lo que está sucediendo. Nuestros niños son niños como todos, lo único que queremos es que ellos sean felices, vivan una infancia tranquila y que sientan el apoyo, ¿no?, de todas las instituciones, no solamente en sus familias, sino también en la escuela, que es donde lo que queremos es que se les permita tener su transición social, es como ellos se sienten, el género al que se identifican. Entonces no es nada más que eso, no queremos hacerles ningún daño, sino al contrario, que tengan una salud mental muy buena. Y eso es precisamente lo que dicta, ¿no?, la Corte Constitucional, que se enviaría a emitir un documento, un protocolo para precautelar su seguridad, para evitar la discriminación. ¿Cómo están ustedes atentos a esta respuesta? ¿Qué es lo que esperan y qué continuarán haciendo? Claro, nosotros continuaremos aquí a pie de lucha exigiendo los derechos.
simplemente que no se vulneren los derechos porque son para todos, no solamente para uno, sino para toda la humanidad. ¿Cuánto tiempo continuarán esperando y exigiendo, ya que el caso de Amada, pues como sabemos, lleva ya varios años? Así es, no nos vamos a mover de aquí hasta que nos den una respuesta, porque exigimos eso. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia, muchas gracias. Vamos a conversar también con otro de los manifestantes, de los asistentes que se ha dado cita. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cómo tomas esta demora de la Corte, pero a la vez la sentencia, ¿no?, que establecería que se elabore un protocolo para evitar la discriminación de las infancias que no se sienten identificadas con su sexo. Claro, es importantísimo, es urgente que la Corte trate este tema, porque Amada tiene muy poco tiempo antes de que su pasaporte caduque. Amada es una adolescente migrante y ella, si pierde su documentación, le tocaría o actualizar su pasaporte con un documento que no refleja su identidad, que no refleja sus nombres elegidos, o esperar y quedarse atrapada en Canadá por 2 años hasta que finalmente cumpla la mayoría de edad y pueda hacer este cambio. Entonces nos parece importantísimo y urgente porque son las identidades de infancias trans las que están siendo vulneradas. Entonces no es solo el caso de Amada, que este es el que esperamos la sentencia, sino también hay muchas infancias trans que pueden empezar a perder ya sus identidades una vez habiendo conseguido el cambio de nombre y el cambio de sexo. Entonces es importantísimo para nosotros a nivel administrativo y legal que esto ocurra, porque solo esto puede garantizar 100% que no exista una discriminación a nivel legal, donde mi documento de identidad no refleje mi identidad. Entonces esto es algo que se ha luchado para las adulteces, logramos conseguir, se tiene una lucha ya, las personas trans adultas lo podemos hacer, las infancias trans también tienen el derecho a ser reconocidas a este nivel. Tenemos la sentencia clara que fue hace poco que se dio y que dice y evidencia, ¿no?, la discriminación que puede vivir una persona, una infancia trans en los sistemas educativos cuando su identidad no está siendo reconocida. Entonces parte de los procesos de transiciones para las infancias trans es esto, ¿no?, tener un nombre social y que luego tengamos como toda esta potestad de decidir cambiar mi nombre a nivel legal también, a poder tener en mi cédula el reflejo de mi identidad. Entonces, cuando no hacemos esto, vulneramos los derechos de las infancias trans que ya existen. No es que estamos abogando porque existan más infancias trans, sino por reconocer los derechos de las infancias trans que ya existen y que van a seguir existiendo, porque hemos existido históricamente las adulteces y las infancias trans. Las personas trans no nacemos adultas, las personas trans tenemos infancias donde ya nos reconocemos, o quizás algunas no, pero definitivamente si podemos identificarnos como personas trans en infancia, tenemos el derecho a que nuestra identidad refleje esto que estamos nosotros también expresando. Ahora ustedes continuarán acá. ¿Hasta cuándo debería la Corte Máxima, según lo que nos explicas, resolver ya este caso? La Corte tiene estas últimas 3 semanas para resolver. Definitivamente esperamos que entre, o sea, ahorita lo que estamos exigiendo es que entre al debate el caso de Amad, que no se deje la sentencia por fuera. La Corte no tiene un plazo específico para cumplirlo, pero ¿qué va a pasar? Que los jueces van a rotar y todo el trabajo que se ha venido haciendo para que el caso Amada pueda salir se va a quedar en nada, y además Amada pierde su pasaporte en julio. Si hasta julio ella no tiene una respuesta, ella se queda de manera irregular, no va a poder actualizar sus documentos con su identidad de género. Entonces, por eso es la premura. Tenemos estas semanas para que la Corte trate antes de rotar y que Amada pueda tener su derecho a la identidad. Así es. Ahora, finalmente, ¿qué decirles también a los grupos antiderechos, como ustedes los denuncian, los llaman, sobre la campaña de desinformación que están enviando, ¿no?, principalmente en redes sociales, en donde aseguran que se busca hormonizar a los niños, cambiarlos de sexo, cuando no es así? Que nosotros no estamos ahorita no estamos buscando ningún tipo de proceso, como ellos dicen, de transexualización de las infancias, mucho menos a nivel de quirúrgicos o estas cosas. Lo que estamos exigiendo es el derecho a la identidad, que Amada pueda tener su nombre en su cédula, que nuestros nombres son los nombres escogidos que tenemos y que debemos ser respetada nuestra identidad en todos los espacios, porque el primer derecho que nos están negando es el de la identidad, y a las infancias trans no son objetos, no son cosas, son sujetos de derecho también. Entonces es importantísimo que las infancias puedan tener su derecho a la identidad y su derecho a la autodeterminación. Entonces esta campaña que viene promoviendo estas ideas, ¿no?, están desinformando totalmente, están llevando a las personas a tomar unas posturas que son totalmente desinformadas, que no tienen nada que ver con el caso Amada, donde se pide en este específico la identidad, el nombre, el reconocimiento del nombre de Amada. ¿Cuál es su nombre? Yo soy José de la Transamblea.
Muchísimas gracias, José, por la información. Bueno, como pudieron escuchar, pues sí, los manifestantes se mantendrán acá vigilantes y alertas al caso de Amada en los bajos de la Corte. Dicen que le queda poco tiempo para que caduque principalmente su pasaporte, lo que complicaría los trámites personales y los trámites que tiene Amada, ¿no?, para realizar su vida con normalidad. Hacen un llamado a leer la sentencia, ya que en ningún rato se menciona que se debe hormonizar o cambiar de sexo a los niños. Lo que la sentencia dicta es que se deben establecer protocolos para evitar la discriminación de las infancias trans. Esa es la información que les contamos desde la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, Evelyn. Esto fue el día de ayer. Pues como bien reseñábamos, esta exigencia de colectivos que defienden a las infancias trans, a los niños, niñas, que pues están en este momento también en vulneración, ¿no? Porque además los discursos de odio se han incrementado muchísimo. Es un tema que no es sencillo de comprender. Sin embargo, nos corresponde educarnos y no caer en estas campañas de desinformación, en estas campañas que atacan a niños, niñas, adolescentes por el simple hecho de existir, que eso es pues algo gravísimo, ¿no? En el mundo hay estas corrientes de odio, estas corrientes que impiden la libertad de otros a decidir sobre su propia identidad. Entonces, mirémonos un poquito también en esta necesidad de respetar a los otros tal y cual son en toda la extensión de la palabra diversidad, en muchos aspectos, desde la identidad de género que tenemos todos, todas, todes, los gustos, las preferencias, pues realmente es necesario ampliar un poquito la mirada. Así es, y bueno, también nuestra mirada está en el ámbito internacional, que nos atañe a toda Latinoamérica realmente, y es por el tema de las deportaciones que están ocurriendo desde los Estados Unidos hacia distintos países de Latinoamérica, y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició ya este plan de deportaciones masivas desde que asumió la presidencia el pasado 20 de enero. Sin embargo, desde Cancillería de Ecuador se anunció que no hubo ningún pronunciamiento de parte de las autoridades estadounidenses sobre los cambios en los procesos de deportación o expulsión de ciudadanos ecuatorianos desde el país norteamericano. Que mencionaron, pues los vuelos de deportación desde los Estados Unidos han continuado con la frecuencia regular, esto es 3 veces por semana, con una ruta directa desde Houston a Guayaquil. Así es cierto que desde pues el año pasado nosotros veníamos registrando el incremento de las deportaciones desde Estados Unidos, porque también hay un mayor número de ciudadanos ecuatorianos que están migrando. La institución mencionó que los ciudadanos ecuatorianos deportados son trasladados directamente al Ecuador, no a la frontera con México. A la fecha continúan arribando 3 vuelos a la semana con un promedio de 100 personas cada uno. No se han anunciado cambios al respecto hasta el momento, informó la Cancillería de Ecuador a Radio Pichincha la mañana del lunes 27 de enero de 2025. Y con base a información de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, una investigación de la cadena de Estados Unidos Fox News, pues esta cadena reveló que hay más de 1,4 millones de inmigrantes ilegales en el país norteamericano, cuya deportación fue establecida por un juez de esa área del Departamento de Justicia, y de ese número 31.252 son ecuatorianos. Así es, la investigación, la recopilación de datos de nuestro compañero Edison Paucar nos cuenta cómo es el proceso de deportación. Les vamos a contar la historia de Elizabeth y sus 2 hijas. Cuando ellas pisaron las oficinas de migración de Estados Unidos, les pidieron sus datos, les tomaron sus huellas dactilares, les quitaron sus pertenencias y las enviaron a un albergue en Luisiana sin mayores explicaciones. En sí es una cárcel porque ahí realmente usted no sabe si es de día o es de noche, mencionó Elizabeth en abril de 2023. Ahí nos pusieron unas colchonetas, nos tapábamos con unas fundas de aluminio, esa era nuestra cama. Y la hija mayor de Elizabeth tiene 10 años y la menor 3. Ellas habían pisado territorio norteamericano luego de cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y Texas el pasado 9 de noviembre de 2022. Sin embargo, luego estuvieron atrapadas en este albergue y el 18 de noviembre, junto con 500 personas más, las nombraron y esposaron
sus manos y pies y las subieron a todo un grupo a un avión y les informaron que serían devueltos a sus países con esposas en manos y pies. Como delincuentes, así tratan a los migrantes, como si migrar pues fuera un delito, es un derecho. El avión llegó al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Las autoridades quitaron las esposas de las personas, les devolvieron sus pertenencias y quedaron en libertad. La Cancillería de Ecuador estima que alrededor de 500.000 ecuatorianos residen actualmente en Estados Unidos, pues esta es la cifra que ellos están manejando, pero bueno, hay muchas cifras que no están registradas en ningún lado. Hablamos de migración pues muchas veces en condiciones irregulares, sin documentación en esos trayectos que son sumamente dolorosos, sumamente peligrosos, y pues no es que la gente se va porque quiere irse nada más, porque le parece chévere ir a Estados Unidos a fregar baños, no, es la necesidad, son las condiciones extremas que también Ecuador les está ofreciendo en este momento. Juanita Francis hoy escribe, la queremos mucho a Juanita de Mujeres de Asfalto, ella dice: aléjame de las personas tibias, aquellas que disfrazan su racismo y xenofobia con preguntas como algo debieron estar haciendo, seguro es gente pobre, o ¿para qué migran si no tienen papeles? Así es. Me sumo. Aléjame de las personas tibias. Así es, y el cuestionamiento también principal sobre estas deportaciones es el proceso que se lleva a cabo, porque como bien lo dijo Sofi, no son criminales, son personas que migraron, que por necesidad tuvieron que hacerlo y que lamentablemente tienen que pasar este proceso de deportación tan doloroso, tan miedoso seguramente, y que vengan con esposas a su país. Hablamos igual, aquí nos contaba Elizabeth, ella, pero no sabemos si también a sus hijas y a esta pequeña de 3 años también le pusieron esposas en manos y pies como si fuera una criminal de 3 años. Es lamentable cómo se vulneran los derechos en estos procesos de deportaciones que los estamos viendo día a día, que son dolorosos y que realmente nos mueven y nos conmueven a todos. Un avance del fascismo puro y duro es lo que estamos viendo, ¿no? Pero también procesos de colonización moderna. Mientras tanto, Ecuador vende como estrategia diplomática una comunión de ideales con Estados Unidos. Comunión de ideales. ¿Estarán de acuerdo con lo que les están haciendo a los hermanos migrantes en este momento? Bueno, una comunión de ideales entre Estados Unidos y Ecuador, además de una cita bilateral de alto nivel, son parte de la estrategia diplomática que la Cancillería Nacional ofrece a los empresarios locales expectantes de un nuevo relacionamiento con el nuevo gobierno de Donald Trump. Y bueno, esos ejes de política migratoria se originan a partir de la presencia del mandatario ecuatoriano en la posesión del presidente de los Estados Unidos. En una entrevista el pasado 23 de enero, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se refirió al tema y sostuvo que se prepara una reunión bilateral entre los gobiernos de ambos países, y un día después apenas Sommerfeld se reunió con representantes de la Cámara Ecuatoriano-Americana y nuevamente habló de estas expectativas para fortalecer las relaciones bilaterales. Además, se habría definido una hoja de ruta con el sector privado para fortalecer las relaciones comerciales y el dinamismo económico entre ambos países. Pero, ¿y sobre los migrantes ecuatorianos, Gaby? Así es la información que, bueno, comparten desde el consulado ecuatoriano en Washington, D.C., la embajada ecuatoriana, se refiere en un gran porcentaje al próximo proceso electoral, que es del 9 de febrero, ¿no? Y de otro lado, el consulado ecuatoriano compartió en una conferencia sobre la repatriación de bienes al Ecuador. Además, también se explicaron algunas órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump. Pero bueno, las dudas presentadas específicamente sobre los migrantes ecuatorianos era si todos podrían ser deportados o si los hijos de ecuatorianos nacidos en país norteamericano son estadounidenses o ecuatorianos. Igualmente se explicó quiénes son los removibles, entre comillas, y quiénes entran en categoría de deportación con órdenes finales o no. Así es, en sus primeros días como presidente estadounidense, Donald Trump impulsó un cambio radical en la política migratoria de la Casa Blanca a través de una serie de órdenes ejecutivas y ha impulsado esta nueva estrategia fronteriza del país por los próximos 5 años, ¿no? El último fin de semana Trump tuvo severos cruces con autoridades de Colombia y Guatemala mientras continúan los aviones con migrantes retornando a sus distintos territorios, y con bases pues estadísticas de esta investigación que ya repasamos.
conversábamos, esa cifra de 1.4 millones de migrantes indocumentados en los Estados Unidos, cuya deportación ha sido ordenada por un juez. De ese número, 31.252 pues son ecuatorianos. Y bueno, también hay pronunciamientos de autoridades a nivel Latinoamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció un programa de emergencia para los connacionales que sean deportados desde Estados Unidos. Este programa contemplaría un bono económico, alimentación y capital semilla para poner en marcha emprendimientos. Que mencionó, pues se anuncian deportaciones masivas desde Estados Unidos hacia América Latina, y mi gobierno ha llamado al de Estados Unidos a iniciar de inmediato un diálogo sobre migración con acciones para el migrante dentro de Estados Unidos en tránsito y también a los deportados. Y bueno, en este marco también detalló que cada migrante hondureño retornado recibirá un apoyo de $100, esta ración de alimentos, $1,000 en capital semilla para iniciar a través de cajas rurales y urbanas pequeños y medianos emprendimientos. Bueno, hay respuestas que también estamos urgiendo acá de las autoridades ecuatorianas, pero sobre todo esta respuesta regional. No se puede responder de uno por uno, no se puede dialogar de este tema de uno por uno. Esta tiene que ser una respuesta regional, una respuesta que realmente pues aborde los temas en toda su profundidad y que también interpele a los Estados Unidos en cómo ha empeorado las condiciones también de vida de esta América, de este sur global, ¿no? Porque pues la Gaby me recordaba este estudio de Oxfam en el que se habla de que el norte global, Occidente, se lleva cada hora $30 millones del sur global, es decir, extraen nuestros recursos, son ricos, crecen sus economías gracias a nuestros recursos, gracias al trabajo también de los migrantes que están ahora mismo en Estados Unidos. Pero este colonialismo está tan presente, está tan marcado, cuando vemos cosas que parecerían tan simples, que se vuelven como imperceptibles incluso, como este cambio que hace el gigante tecnológico Google, que informó que planea cambiar el nombre de Golfo de México por el Golfo de América en Google Maps. Y claro, estoy siguiendo un decreto ya del presidente Donald Trump, emitido poco después de que arrancara su mandato. En una publicación en su cuenta de X, la compañía estadounidense aseguró haber recibido varias preguntas sobre la asignación de nombres geográficos en su Google Maps, ¿no? Y que decían, pues tenemos la práctica habitual de aplicar estos cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales. Y también añadieron que tienen previsto actualizar todos los datos en cuanto se actualice el sistema de información de nombres geográficos, ¿no? Y bueno, que también decían, cuando eso ocurra, actualizaremos Google Maps en Estados Unidos rápidamente para mostrar el monte McKinley y el Golfo de América, es lo que agregaron, refiriéndose también a una de las montañas altas de su país, y que también se ha vuelto a ser conocida, ¿no?, como Monte McKinley, y en honor a uno de los presidentes de Estados Unidos, que era el republicano William McKinley. Así es. Por otra parte, aclaran que cuando los nombres oficiales varían de un país a otro, los usuarios de Google Maps ven su nombre oficial local. En el resto del mundo, todos ven los dos nombres. Esto también se aplica aquí. Explican, la orden ejecutiva que rebautizó el Golfo de México considera que este paso de importancia crítica para la economía nacional. Se resalta que por mucho tiempo ha sido un activo integral y una parte indeleble de Estados Unidos, al tiempo que destaca por su papel como fuente de recursos naturales y como una de las regiones de petróleo y gas más prodigiosas del mundo. No hay por dónde perderse, esto es colonialismo, y lo vamos a ver también al volver en otra noticia que también nos hace pues replantearnos un poco cómo funciona este ámbito tecnológico, estas grandes industrias que emergen con la tecnología y cómo están acaparando recursos, pero además que el tipo de explotación que están haciendo de las personas en todo el mundo. Volvemos enseguida. 10 de la mañana con 3 minutos, estamos de regreso y en las Warmis, y bueno, ya lo mencionábamos anteriormente, que seguíamos hablando de este tema que viene, ¿no?, de la transformación digital que nos anuncian desde los gobiernos, ¿no?, y bueno, del nuestro también, y es que el gobierno de Daniel Noboa anunció este proyecto de transformación digital para modernizar los servicios públicos de nuestro país, optimizar la gestión estatal y mejorar la atención ciudadana. Eso mencionan desde el gobierno. Y bueno, entre las empresas seleccionadas para colaborar con este plan, pues destacarían Palantir,
Palantir, que es una firma tecnológica estadounidense que ha generado polémica por su relación justamente con las deportaciones masivas en Estados Unidos. Palantir, fundada por Peter Thiel, conocida por sus vínculos con causas de extrema derecha, ha enfrentado pues críticas desde el 2017 debido a su asociación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Y según activistas y organismos de derechos humanos, el software de esta empresa, como el del sistema de manejo de casos investigativos, fue utilizado para implementar políticas de deportación masiva durante la administración Trump. Así es que es una tecnología que está bajo escrutinio. Un reporte de Intercept reveló que este sistema permitía a ICE acceder a una amplia gama de datos personales como antecedentes penales, direcciones, información laboral y familiar, conexiones personales, registros telefónicos, rasgos biométricos. La ONG Amnistía Internacional también lo denunció en 2020, que estas herramientas facilitaron la separación de familias migrantes y violaron derechos fundamentales como el interés superior del menor y la unidad familiar. También, que señaló Amnistía Internacional, la separación familiar es traumática y causa daños físicos y emocionales a largo plazo. Esto lo dijo en su informe, también destacando la falta de transparencia de esta empresa de Palantir ante estas acusaciones. Y en Ecuador, esta empresa trabajará en el marco de la transformación digital promovida desde el gobierno de Daniel Noboa, que también incluye la colaboración de empresas como Google, como ya lo habíamos mencionado, y el tema del Golfo de México y el Golfo de América, y también HealthBird. Y según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el objetivo sería implementar tecnología avanzada para modernizar las aduanas y otros servicios estatales. Y Palantir, con sede en la ciudad de Denver, en Colorado, también fue creador de PayPal, conocido por hacer considerables donaciones de dinero a políticos y causas de extrema derecha. La nota está en nuestra página web www.radiopichincha.com, pero imagínense lo que es darles todos nuestros datos, porque cómo funcionan las aplicaciones, brindándoles todos nuestros datos a empresas que tienen ya denuncias por abuso con la información, por mal uso de la información y estos mecanismos que han vulnerado derechos, sobre todo de las personas migrantes. 10 de la mañana con 6 minutos. Nosotros vamos a hacer una conexión ya de inmediato. Esta mañana, pues también pensando en la audiencia de juicio en el caso de Nina Walinga, que ha sido suspendida 11 veces en el transcurso de este último año. Esto hace que su proceso para encontrar justicia se convierta en un calvario revictimizante. Así es, y es que eso se convierte en nuestro sistema de justicia, que lejos de ser una institución que realmente proteja los derechos de las víctimas, pues es un refugio para los agresores. Ya tenemos conectado a nuestra compañera Evelyn Caiza, que se encuentra ahí, ya la vemos, justamente para hablar de este tema, de la audiencia en el juicio de Nina Walinga. Evelyn, te vemos, te escuchamos, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeras, amigos? Muy buenos días. Y como ustedes bien lo han descrito, pues acá Nina ha convocado a una rueda de prensa para denunciar específicamente eso, ¿no? En menos de un año las audiencias han diferido 11 meses. Ella es una mujer amazónica, sobreviviente de violencia física, psicológica, quien pues decide denunciar el caso, pero la justicia no actúa con celeridad. ¿Cómo estás, Nina? Primero cuéntanos, nuevamente se cancela la audiencia el día de hoy. Muchas gracias. El día de hoy estaba prevista una audiencia a las 3 de la tarde, la audiencia de juicio. Sin embargo, es la 11ª vez que se suspende dentro del plazo de menos de un año, como lo acaba de decir. Entonces es por eso que he convocado a una rueda de prensa, porque considero que una persona que denuncia una situación de violencia no debe tener que esperar 4 años para que un proceso entre a fase de juicio y para que en esa fase de juicio te convoquen 11 veces y que no se culmine la audiencia. ¿Qué es lo que tú esperas de la justicia? ¿Cuál es el llamado que le haces tras este proceso, no muchas veces de revictimización también contra ti? Realmente no es nada extraordinario lo que yo estoy exigiendo, sino que los funcionarios hagan su trabajo, que cumplan con las leyes y que haya un proceso transparente, célere, y que no me vuelva a revictimizar y pasar por los dolores que ya pasé una y otra vez. Porque si esto hacen conmigo, imagínate con las miles y miles de mujeres que denunciamos casos similares todos los días en todo el país.
Y es importante recalcar lo que tú estás denunciando, ¿no? Violencia física, psicológica, incluso una fractura en tu espalda por parte de un hombre 6 años, 7 años mayor que tú. Entonces es importante que la gente sepa que estas cosas pasan y que pues las mujeres continúan exigiendo justicia. Sí, creo que el sistema educativo, como tanto el sistema de justicia, digamos, los sistemas estatales, nos enseñan que si alguien nos hace daño debemos denunciarlo ante la fiscalía, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dicen. Si alguien te toca, si alguien te pega, denúncialo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú denuncias? Es lo que me está pasando a mí. Primero, no te toman en serio. Después tienes que pasar insistiendo años tras años para que te tomen en serio y realmente entra a etapa de juicio, y cuando entra a etapa de juicio no pasa nada. Entonces, por ejemplo, en mi caso, los abogados del agresor utilizan el sistema de justicia para seguir prolongando este proceso y de esa manera agotarme. Es una táctica para agotar a las víctimas y eso es lo que me está pasando en este momento. Así es, te sientes acosada no solo por lo que viviste, sino también por los abogados. Ahora, ¿qué te comenta tu abogado? ¿Cuáles son los recursos también que utilizarán ante estas suspensiones continuas de las audiencias? En menos de un año, 11 veces. En este momento la nueva audiencia está señalada para el 4 de febrero. Esperamos y exigimos al Consejo de la Judicatura, al Tribunal de Garantías Penales, que el 4 de febrero realmente se realice la audiencia, tal como debe ser, y que no haya más retrasos, que no haya más revictimización, que no tenga que pasar por este proceso. Mira, estuve en esta relación 6 años para estar, después de denunciar esto, estar en un proceso legal por 5 años, es salir de un infierno y entrar a otro. ¿Para qué? Es audiencia de juzgamiento. Ya sería finalmente la audiencia de juzgamiento. Bueno, estaremos pendientes. Cuéntanos un poco cómo avanza o cómo has visto tú la violencia contra las mujeres de la Amazonía, tomando en cuenta que ahí sucedió y que es de allí de donde tú vienes, ¿no? La tasa de violencia en la Amazonía es muy alta. Violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia psicológica. En general, en Ecuador, la tasa de violencia contra mujeres y niñas es sumamente alta y lo que se sabe es que alrededor del 65% de las denuncias en violencia de género se caen en la primera etapa. O sea, ni siquiera llegan a una fase de juicio, se caen en la investigación previa. Entonces, imagínate si el 35% que pasa esa etapa inicial está votada ahí en la fiscalía, como estuvo mi caso, y luego pasas por años tras años tras años de espera y de audiencias que se suspenden. Si esa es la realidad, ninguna mujer, ninguna niña va a querer denunciar cuando algo le pasa. Entonces, si el Estado, si el Consejo de la Judicatura, si el sistema de educación nos va a decir que tenemos que denunciar cuando alguien hace algo, también tienen que cumplir cuando denunciamos. Y como te dije hace un ratito, no es nada extraordinario que estoy pidiendo. Estoy exigiendo que simplemente cumplan con su función, que hagan su trabajo, que haya un proceso transparente, porque en este momento, con tantos años de espera, con tantos retrasos, tantas trabas, tantas audiencias suspendidas, desde mi parte existe una seria preocupación de que sí realmente es un proceso transparente. En este momento sabemos que el abogado del agresor está preso porque estaba involucrado en un proceso, estaba siendo investigado justamente por tráficos de influencias y delincuencia organizada. Entonces, ¿qué garantías me da eso a mí? Lo que exijo al Tribunal Penal, al tribunal es que hagan su trabajo, que sea un proceso transparente y que no me revictimicen más. Así es. ¿Cuál es la sentencia que se pide para el agresor, finalmente? Lo que dictamine la ley, realmente. Lo que dictamine la ley y el tribunal apegado al derecho. Ok, Nina, muchísimas gracias. Gracias por atender nuestra entrevista previa a la rueda de prensa. Pues ya le escucharon, ¿no? Una mujer más, una mujer amazónica que denuncia agresiones por parte de un hombre 6 años mayor a ella, que fue su novio en su juventud, en la selva amazónica, en el corazón del Ecuador, como ella lo llama. Espera que la justicia se realice, será en febrero ya la audiencia de juzgamiento y pues espera que la pena máxima para el agresor.
Compañeras, continúan ustedes en Estudios con las noticias. Muchísimas gracias, Evelyn. Nosotros acá en Interno estábamos repasando los relatos de Nina y realmente es espeluznante, ¿no? Saber que tantas mujeres han tenido que pasar episodios así y que sus casos están, como bien dice ella, votados en los organismos judiciales que los ignoran, ya 12 audiencias suspendidas, pues nos da cuenta de lo que significa para una mujer, pues luchar por tener justicia, ¿no? Porque bien lo dice Nina, que sea pues apegada a derecho la resolución que tome la justicia en torno a este caso. Así es, ya una audiencia suspendida 12 veces en menos de un año. Y como ella lo menciona, ¿no? Es este calvario revictimizante, ¿no? Que lamentablemente no encuentra una salida, pero bueno, la vemos a ella también muy fuerte y decidida a seguir luchando por su caso, que de alguna manera también es el caso de muchas mujeres en nuestro país. Así es, y la voz de Nina también es importante porque ella es una activista reconocida también a nivel nacional e internacional. Imagínense si alguien que es reconocida, que mediáticamente pues tiene trascendencia, digamos, tiene que luchar para poder obtener justicia, ¿cómo es para la mayoría de las mujeres, ¿no? Que de pronto no tienen la posibilidad de poder estar en los medios de comunicación o de que sus voces sean escuchadas, ¿no? Y de hecho, pues Nina se ha salvado del femicidio porque las agresiones que hemos leído, los relatos, pues apuntan a eso, ¿no? A que si te quedabas un mes más, seguramente tu familia iba a tener que llorarte en un funeral y tus niños pues se iban a quedar sumando esa larga lista de niños que se han quedado en la orfandad, ¿no? Que según la Fundación Aldea son 1,817 niños y niñas desde el 2014 hasta mayo de 2024, que son las cifras que pues habían registrado en este mapa, que habla también de las infancias que se ven golpeadas muchísimo por la violencia de género y en el caso de la violencia de género más cruel y extrema como lo es el femicidio. Así es, pero bueno, seguiremos también muy de cerca este caso. Sabemos que la nueva fecha de audiencia es el 4 de febrero, así que estaremos también muy pendientes del caso de Nina Wallinga. Son las 10 de la mañana con 16 minutos, tiempo de continuar con otras noticias. La verdad es que hemos tenido muchísimo material para el día de hoy, así es como hemos empezado esta semana informativa acá desde Radio Pichincha, hablando de los temas de trascendencia, de los temas que le importan a la ciudadanía en estos momentos, y es que en los primeros 24 días del año 2025 ya se cometieron 600 asesinatos, homicidios intencionales, es decir, en promedio hubo 25 homicidios intencionales cada día, un asesinato cada 57 minutos. Y esta cifra es mayor ya en un 41,51% respecto a los 424 asesinatos que se cometieron en los primeros días de enero de 2024, mientras que en enero de 2023, el año más violento, se supone en la historia de nuestro país, hubo 406 asesinatos en el mismo periodo de tiempo. En enero 2022 se registraron 267 y en enero de 2021 94 homicidios. Es decir, que estos datos ya ubican a este mes del 2025 como el enero más violento en la historia de nuestro país, y esto es según información del propio Ministerio del Interior. Claro, no le han dado en rueda de prensa porque no me imagino a la ministra Palencia diciendo se han incrementado en un 41,51% los homicidios intencionales. A ella le gusta decir se ha reducido 13%, se ha reducido 10%, pero no creo que vayan a dar una rueda de prensa para mencionar que se han incrementado en un 41,51% los homicidios intencionales en el primer mes de este 2025. La abogada Sibel Martínez señaló que estos asesinatos demuestran que la política de seguridad implementada por el gobierno de Daniel Noboa no ha dado los resultados esperados. Los militares deben volver a sus cuarteles y Noboa a su casa, indicó la mañana de este lunes 27 de enero de 2025. Y bueno, entre los lamentables asesinatos que conmocionaron a nuestro país en lo que va de este año está el que se registró en Manta, en Manabí, el pasado 18 de enero. Esa tarde unos sicarios asesinaron a Jesús Adrián Pivaque, de 27 años, Jimmy Bailón, de 50 años, y Jimmy Mero, de apenas 4 meses de edad. ¿Y qué mencionó pues su madre ante este suceso? Tantos planes juntos para que nos hayan arruinado la vida. Eso dijo Fiorella Bailón, la madre de este pequeño bebé de 4 meses.
y también le dijo, perdóname por haberte traído este mundo lleno de personas malas. Se llevaron una parte de mí. 4 meses, 4 meses que no se puede justificar diciendo una vez más, es que algo debieron estar haciendo, es que eran criminales, eran delincuentes. Un bebé de 4 meses inmerso en esta ola de criminalidad de nuestro país que ya no se puede sostener más. Y seguramente están esperando, como bien dijo Sofi, no contar la cifra de enero 2025, obviamente, sino un acumulado también al primer trimestre o a los 6 meses para decir sí hay una reducción del 13%, pero no olvidemos estas personas, este bebé de 4 meses que fue una víctima colateral de toda esta criminalidad que el gobierno no puede sustentar más. Y Gaby, es que yo no puedo ni siquiera imaginar el dolor que debe haber sentido esta madre, Fiorella Bailón, al perder a Jimmy Mero, a su pequeño hijo, ¿no? Realmente yo no puedo dimensionar el dolor y qué puede pasar en tu vida para que te recuperes, ¿no? En estos casos también, pues, vemos que hay mucha indolencia por parte del Estado y el sistema judicial no logra responder eficazmente para investigar todas estas muertes, ¿no? Cuando se habla del Plan Fénix, ¿qué Plan Fénix? ¿Dónde está el Plan Fénix? El conflicto interno armado, ¿para qué ha servido? ¿Cuántas bandas han sido desmanteladas en el país? De esas 22 que se nombraron como bandas terroristas o grupos terroristas en el Ecuador, ni uno menos se cuenta en nuestro país. Entonces, ¿de qué éxito de seguridad estamos hablando? Lo que sí se ha incrementado es la pobreza. En diciembre de 2024 se incrementó a 28%, una cifra superior en 2 puntos porcentuales a lo registrado en 2023, cuando se registró un 26%. Esta cifra de diciembre, además, es de las más altas que se han registrado en el país desde junio de 2021. En esos días Ecuador tuvo una tasa de pobreza del 32%, mientras obviamente atravesaba la emergencia sanitaria del COVID-19. Estas cifras ya las dio a conocer el INEC el pasado 27 de enero de 2025 y bueno, la institución también mostró esta tasa de pobreza de 28% que equivale a 5,2 millones de personas en situación de pobreza, para que tengan realmente una noción en números de lo que significa este índice de pobreza. Mientras a diciembre de 2023 hubo 4,8 millones, es decir, se aumentó 432.581 personas que pasaron a situación de pobreza en nuestro país en un periodo de apenas un año. Se considera una persona empobrecida por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor de los $91.43 mensuales y pobre extremo si percibe menos de $51.53 según indica el INEC. Además, se dio a conocer que en el área urbana la pobreza llega al 20.9% y la pobreza extrema alcanza el 6%. En las zonas rurales, en cambio, la pobreza alcanzó el 43.3% y la pobreza extrema un 27%. Las cifras realmente son devastadoras si las pensamos en clave de derechos, si las pensamos en clave de seres humanos y no solamente como si fueran cifras. Aquí estamos hablando de la vida de personas, de familias que están viviendo con $91 mensuales, que evidentemente pues es una vida en una absoluta miseria también, con mucho dolor, con muchas carencias, con mucha necesidad, con hambre quizá en muchas oportunidades, con niños sin poder ir a la escuela. De eso estamos hablando cuando estamos tocando el tema de la pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Y la pobreza sin duda se agudiza, ¿por qué? Por el desempleo, que también sigue siendo un tema muy crítico en nuestro país. Según también el INEC, en diciembre de 2024 el desempleo alcanzó 2,7%, lo que equivale a 230,000 personas buscando activamente un trabajo, y aunque ellos mencionan que esta cifra representa una reducción del 1% en comparación con noviembre de 2024, pues la situación laboral real es que sigue siendo muy compleja para muchas familias de nuestro país. Así es, el empleo adecuado que garantiza condiciones dignas apenas alcanzó el 33%, con una disminución de 2.9 puntos porcentuales frente a diciembre de 2023. Eso significa que 263,000 personas menos lograron un trabajo adecuado en el último año. Por otro lado, el empleo inadecuado, que incluye subempleo, trabajo
trabajos informales subió al 64.2%, el reflejo de una precarización del mercado laboral. Y bueno, solo tenemos un ejemplo de Ana Martínez, por ejemplo, una mujer desempleada de la capital que describe esta frustración. Dice: he enviado más de 50 hojas de vida, pero solo ofrecen trabajos sin estabilidad, sin beneficios. Esto es desalentador, y como Ana, miles de ecuatorianos enfrentan esta incertidumbre laboral, mientras los sectores formales no logran tampoco absorber la creciente oferta de trabajadores. Y por su parte el sector rural reporta estas tasas de empleo adecuado más bajas, del 17,7%, en comparación con el área urbana, que es 41,5%, evidenciando sin duda también esta desigualdad en oportunidades laborales, y obviamente tanto en el sector urbano como en el sector rural. 10 de la mañana con 24 minutos, con esto estamos cerrando. Gloria Pino Argote nos dice: Sofía, la ministra Palencia le gusta decir que se han ahorrado vidas. Pues no se ha ahorrado ninguna vida, se han incrementado pues estas muertes violentas que involucran también a niños, niñas y adolescentes en nuestro país, una situación realmente dura que debería dolernos. Y vuelvo y repito la frase de nuestra querida Juanita, ¿no? Francis, cuando dice que le pide no sé, adiós a la vida, que le aleje de las personas tibias, aquellas que disfrazan el racismo, la xenofobia, con preguntas como: algo debieron estar haciendo, seguro es gente pobre, y en este caso de la migración, ¿para qué migran si no tienen papeles? 10:25, abrazos para todos, mañana nos vemos.